Un mochilero con muchos kilómetros en el colegio más prestigioso de Bangkok. Este sería el titular que resume la vida de Sergio en la actualidad. Se podría decir que es embajador por partida doble, de la lengua española, la que enseña a diario en sus clases, pero también de su tierra, Caspe. Y es que siempre que emprende un viaje, y ya lleva unos cuantos, nunca falta en su mochila su traje de baturro. Muy buenas, Sergio. Hola, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Que aproveche. Muchas gracias. Me resulta un poco raro decirte que aprovecha estas horas, porque ¿qué hora es? Son las 12, es tarde. Normalmente comemos a las 11:30 o las 11 ¿Y incluso. por qué se come en Tailandia a esta hora? Empezamos el día muy pronto, normalmente se empieza el día a las 6, entonces pues, a las 11 ya estamos muertos de hambre. ¿Qué es este lugar? Pues aquí es donde nos reunimos todo el departamento de lenguas. Hay gente de diferentes países, de Suecia, de México, de España, de Francia. Oye, ¿y tú por qué has decidido venirte a Tailandia? Pues bueno, llevo muchos años enseñando español por el mundo. ¿Cuántos son? 16, 17. Antes de aquí estábamos en Zambia y decidimos venir a un país más civilizado. Perdón, que no se ofendan los zambianos, porque queríamos montar una familia, queríamos tener hijos y entonces este era un sitio perfecto para eso. Bueno, este es Daniel de México, que él enseña español y él enseña español para como adquisición de un nuevo idioma. Encantado. ¿Sois mexicano y...? Yo español, de Huelva. De Huelva, muy bien. La educación en Tailandia, ¿cómo diríais que es en general vosotros? ¿Es fácil acceder a una educación? Sí, sí lo es. También es obligatorio aquí en Tailandia estar en una escuela, al menos de gobierno. Bueno, aquí estamos, esta es mi clase. ¡Wow! Normalmente es más ruidosa de lo que está ahora. Es gigante tu clase, madre mía. No está mal. Bueno, aquí enseño español a niños desde 8 años hasta 18. Esto tampoco lo consideraría educación tailandesa, porque esto es educación del bachillerato internacional. Y es una educación que se basa en la investigación, en tener una mente abierta. Y vamos, creo que es bastante efectiva. ¿Y tú, Sergio, enseñas algo a tus alumnos de Aragón, de tu tierra? Sí, siempre hay algo que enseñar. Bueno, por ejemplo, está el Día de las Naciones Unidas todos los años, que normalmente los estudiantes vienen con su traje típico o algo relacionado con su país. Esto es una foto de una coreana, un alemán dos tailandesas. Bueno, esta es mi esposa con el traje de baturra también. Y sí, aquí echamos unas jotas por lo menos una vez al año. Sergio, ya te has cambiado de ropa, te has llevado la mochila, que es tu inseparable amiga, ¿verdad? Voy con la mochila a todas partes. Espíritu mochilero. Y tu colegio, veo que está en esta zona, es una zona relativamente nueva, no es el centro de la ciudad. Bueno, si vas un poquito más hacia allí es la zona de Sukhumvit. Hay muchos expatriados aquí, muchos extranjeros. ¿Dónde estamos yendo ahora? Bueno, vamos aquí a coger un bote. ¿Un bote? Exacto. Es la forma más, diríamos, la forma más eficiente, más efectiva de movernos por Bangkok. Y nos vamos un poco hacia el centro, a hacer un poquito de una visita turística, salirnos de aquí del ambiente profesional. Vale, pues vamos a meternos en el bote, pero tenemos que hacerlo rápido, que esto es peligroso, ¿eh? Venga, vamos. Vamos allá. Bangkok está construido en un gran pantano y todos estos canales son los canales que dirigen las aguas dentro del gran pantano. Desde aquí se puede ver también cómo es la ciudad un poco, ¿no? Exacto, creo que esto es un buen reflejo de lo que es la ciudad, porque pasamos por innumerables edificios a mitad de construcción, se pueden ver las grúas por todas partes, se pueden ver las chabolas como esta que acabamos de pasar por aquí, se pueden ver los barrios ricos, se puede ver que es una amalgama, que está todo junto realmente. Uy, va, cuidado. Bueno, aquí nos movemos sin parar, ya puedes ver. En cuanto nos cruzamos con un barco que viene en la otra dirección, se monta aquí un oleaje tremendo. Y bueno, ya ves aquí cómo salpica todo. Aquí está esto que es la protección, que lo puedes subir manualmente. Venga, vamos. ¿Ya hemos llegado? Ya hemos llegado. Esta es la última estación. Bien. ¡Ay! No ha es sido fácil. curioso. Bueno, fue un poco rudimentario, pero ha estado muy bien. No está También mal, es ¿no? una manera barata, ¿no?, de recorrerse Bangkok. Exacto, vamos, desde un punto de vista turístico me parece esto es mucho más auténtico que coger uno de los botes en el río.
Nuestro próximo destino, ¿cuál es? Mira, ahí se ve, aquel es el Monte Dorado. Durante muchos años era el lugar más alto de Bangkok. Bienvenidos a la Montaña Dorada. Aquí vamos a subir un montón de escaleras y bueno, la leyenda dice que está construida sobre los restos, sobre los escombros de un templo que había antes, de una estupa anterior. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿De dónde son ustedes? Colombia. Colombia y Chile. Muy bien. ¿Y trabajan aquí en Tailandia? No, venimos a una conferencia de Naciones Unidas. ¿Por qué ha puesto Naciones Unidas un edificio aquí? En alguna parte había que poner, probablemente el gobierno tailandés hizo una buena oferta. Base para Asia-Pacífico, ¿no? Sí, Asia-Pacífico. es una de las sedes de Naciones Unidas que hay en el mundo. Muchísimas gracias por atenderme. Ok. Pues bueno, ya hemos llegado a la cima, estamos a 80 metros sobre el nivel de Tailandia y aquí hay una vista espectacular de 360 grados. Aquí también pues, es un centro de peregrinaje. Tradicionalmente este templo estaba justo a las afueras de las puertas de la ciudad y entonces en el siglo XIX hubo grandes epidemias de cólera y los cuerpos no se podían ni enterrar ni incinerar dentro de la ciudad, entonces el lugar natural para sacarlos era aquí. Según las cifras son 30.000, 40.000 o incluso más muertos que se incineraron aquí. Si creemos en espíritus, estamos rodeados de miles de espíritus en estos momentos. ¿Por qué dan vueltas a la estupa? Bueno, pues es una forma de pedir a Buda sus deseos. Y aquí está el Gran Gong. Bueno, aquí ¿Te animas? Claro que me animo, como no me Esto voy a tiene que animar. quitar mucho mal rollo, ¿verdad? Que me quito toda la energía negativa de todo el año. Por aragoneses por el mundo, va. Por aragoneses por el mundo, vamos. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Dale! Nos ha pillado la tormenta llegando a Chinatown, madre mía. Bueno, esta es la lluvia tropical típica. Ay. Por la tarde. Vamos, ahora estamos en la época de lluvias y esto es lo que cae todas las tardes. Pero esto es normal, mira, está cayendo una cascada, Dios mío. Bueno, aquí Ay. en una hora llueve lo mismo que en mi pueblo en todo el año, claro, pero bueno, aproximadamente, seguro. De todas formas, esto se para en 20 minutos. Espero, pero seamos positivos. Pensemos que sí. Bueno, parece que la lluvia ya ha terminado. Aquí estamos Y jugando estamos jugándonos un poco la vida. Aquí estamos en el barrio chino, por fin. Bueno, Y aquí, ¿qué es el barrio chino? Dime. Pues bueno, aquí es un barrio, vamos, los chinos, emigrantes chinos vinieron aquí hace 300, 200 años. Muchas de las calles van por gremios. Entonces aquí, por ejemplo, hay muchas tiendas de oro. Por aquí hay mercadillos y hay una calle del gremio de los carpinteros. Y es un buen sitio para venir a comprar, por ejemplo. Comprar barato, no sé si bueno, pero barato sí. Y ahora aquí nos hemos encontrado con una calle con un oficio de caldereros, pero esto es bastante especial porque es lo que utilizan los monjes cuando van pidiendo donativos. Hello, Hello, mister. what are you doing? Yeah, I make the bowl. This one is a piece of mango and the top of mango. My family made it long time ago, more than 100 years ago. This one, the metal is stainless steel. How many days do you take to make this? This stainless steel we make 7 days finished already. Y esto es una especie de oficio que está desapareciendo, pero vamos, esto, como podemos ver allí en aquella fotografía, es alguien que tiene muy importante porque allí está incluso ofreciendo los productos a la reina. ขึ้นลงลงลงลงขึ้นขึ้นไม่ยังไม่ยืนขึ้นขึ้นลงลง Hemos pasado del bullicio de la ciudad a este pequeño reducto de paz. Estamos en el Parque Lumpini y aquí pues es un parque que tiene casi 100 años de antigüedad. No paran de pasar tailandeses corriendo por nuestro lado. La gente viene aquí, supongo que a correr, a hacer ejercicio, ¿no? Sí, exacto. Sí, es el pulmón del centro de Bangkok. De hecho, no hay muchos parques en Bangkok. La gente viene aquí a relajarse normalmente después del trabajo, durante el día. Mira, vamos a tener la suerte de ver algo especial, algo que no se ve muy a menudo. Bueno, por lo menos en otros países. Pues ahora mismo a las 6 va a ocurrir algo especial, que ocurre en todos los espacios abiertos todas las tardes en Tailandia. 3, 2, 1... Se han parado. Todos han parado, tenemos que guardar silencio, nos meteremos en problemas.
Lo que sí que me he fijado es que el rey está por todas las calles de Tailandia. Pues sí, hay una veneración total hacia el rey. Todos los reyes de los últimos 200 años se llaman Rama, que realmente significa como la reencarnación de un dios. Y el anterior pues fue el rey gobernante durante más años. Bueno, parece que ya ha acabado y podemos seguir andando sin faltar al respeto a todos los tailandeses, claro que sí. ¿Dónde nos llevas ahora? Pues vamos para casa, pues vamos a coger el metro y nos vamos para allá. ¡Hey! ¿Qué pasa aquí? ¡Ven! Que me va a dar un abrazo. ¡Ay, pero cuánto pesáis! A ver, pues este es Alex y esta es Kayla. Que hoy Y veo que hablan español perfectamente. Sí, demasiado bien. Y ahora te voy a presentar a mi señora esposa, a Devon. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Yo soy de Caspe, de Bajo Aragón, y tú eres... De los amigos, se llama Connecticut. Creo que sois una pareja muy viajera, ¿no? Lo intentamos, no lo conseguimos tanto desde que tenemos los críos, pero bueno, aquí hay alguna foto que tenemos por aquí de cuando estábamos en Zambia. Ese era nuestro coche. ¿Y qué conoces tú de Aragón? Me gusta la tierra, es muy diferente de mi pueblo. Okay. No tenemos castillos, me encantan la historia de Europa y de España. Bueno, voy a enseñar algo especial. Este es el traje de baturro con el que me casé. ¿Te has traído un traje de baturro hasta Tailandia? Hasta Tailandia. Bueno, una vez no, dos veces me casé a falta de una. Una en Estados Unidos y otra en España. Alex, ven conmigo. Oh, ven conmigo. Venga, que nos vamos a la cama. Bueno, pues aquí estamos en Sukhumvit. Este es nuestro barrio, aquí es donde vivimos. Y como puedes ver, esto es la ciudad que nunca duerme. Está todo lleno de luces de neón, lleno de garitos, de lugares de masajes, restaurantes, ahí hay un bar con música en vivo. Aquí puedes salir a la hora que quieras y siempre hay marcha, la verdad. Pues venga, nos vamos arriba, vamos a ver las vistas y a comer y a beber, que nos lo hemos ganado hoy. ¿Dónde nos llevas? Bueno, este garito se llama Above 11, que significa sobre 11. Y la verdad que hay una vista espectacular. Volaré por ti de Milano hasta Hong Kong, pasando por Londres y... Ya estamos aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Oye, nos has traído al garito de moda de esta ciudad. No te íbamos a ofrecer menos a ti, por Dios. Oye, son increíbles las vistas que hay desde aquí. Pues está muy bien. Un contraste absoluto. Exacto. Esto es todo el barrio financiero y barrio turístico. Bueno, esto no para de crecer. Bueno, todo esto es zona de hoteles de lujos, por aquellos son centros comerciales. ¿De dónde eres tú? Puerto Rico. ¿Qué tiene Bangkok que no tengan otras ciudades? Dime. Acá tenemos una combinación de todo. Hay mucha seguridad en este país, es muy divertido y es un país muy libre. Bueno, Sergio, ¿nos veremos pronto por allí por Caspe o no? En cualquier momento. En verano seguro que estaremos por allí. ¡Por Aragón! ¡Salud! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!